Bueno, damos un breve repaso de lo que hemos visto en la primera clase. Habíamos dicho que ingresábamos a la anteúltima unidad didáctica o bolilla con el estudio de la dinámica de un sistema de partículas o del cuerpo rígido, o cinética también que se llama. Habíamos comenzado a ver todo lo que era la parte de energía y cantidad de movimiento. Habíamos definido a la energía, un sistema de partículas, como el producto vectorial de dos vectores, las fuerzas por las velocidades. Y a partir de allí hacíamos la consideración de qué debíamos entender por fuerzas, la F sub I. Recuerden que como estamos hablando de un sistema de partículas, es la sumatoria en cada una de ellas. Entonces, sabemos que en todo sistema de partículas hay fuerzas que son activas, reactivas e interiores, habíamos dicho. Entonces, para nosotros las F sub I eran las activas más las reactivas, y le íbamos a llamar fuerzas exteriores en cada una de las partículas. ¿Y por qué decíamos esto? Por el hecho de que las fuerzas interiores no las íbamos a considerar, habidas cuenta de que en un sólido rígido se anulan de 2 a 2. Por lo tanto, nos dan una resultante nulo. Entonces íbamos a considerar las activas y las reactivas. Eso por un lado, por el lado de la fuerza. Y el otro elemento del producto escalar de dos vectores era la velocidad. Entonces, para el caso más general del movimiento de un cuerpo rototraslatorio, sabemos que su expresión para la velocidad de una partícula sub I es la velocidad que se toma del polo de arrastre más la influencia que tiene la velocidad de rotación con respecto a ese punto. Entonces lo que hacíamos era, bueno, reemplazar estas expresiones en la primera fórmula de lo que es la energía por trabajo, y nos daba, habíamos llegado después de reemplazar y hacer las consideraciones del caso, esa fórmula que ustedes están viendo arriba a la derecha, que nos dice que la energía es igual al producto de la velocidad por la fuerza, exterior obviamente, más el momento respecto a ese punto o polo que habíamos tomado, o sub 1, por la velocidad de rotación. Obviamente, como se trata de energía, era por el tiempo, ¿no es cierto? Entonces habíamos hablado un poquito también de que aparecía la potencia por el tiempo, la potencia en traslación y en rotación. La traslación venía dada por la fuerza por la velocidad y la rotación el momento por su velocidad de rotación. Cuando veamos los teoremas aplicados al sistema de partículas, vamos a volver sobre este tema de la potencia y lo vamos a particularizar ya desde el punto de vista de la mecánica. El otro elemento que habíamos visto que entraba en juego era la energía cinética. Bueno, la definición de energía cinética para una partícula, para un sistema de partículas, perdón, estaba dada por la sumatoria de las masas por las velocidades al cuadrado. El sistema se estaba trasladando, por lo que la velocidad de una partícula era la velocidad de arrastre de su 1 respecto al polo, más la velocidad relativa que tiene cada partícula respecto a nuestro sistema de referencia solidario del cuerpo. Ahí abajo tienen el diagrama vectorial de la suma vectorial, por lo cual la velocidad absoluta de la partícula, bueno, era la velocidad de arrastre más la relativa. ¿Qué es lo que hacíamos con esa expresión? La introducíamos en la ecuación de la energía
y aparecían estos tres términos, ¿no? Lo que era la traslación, lo que era la sumatoria de las energías por las velocidades relativas al cuadrado, y un tercer término que era el que considerábamos como de las fuerzas vivas. Al primero le llamábamos energía de arrastre y al segundo energía cinética relativa. El tema estaba dado cómo podíamos hacer para anular el tercer término, para no complicarla la expresión y que nos quedasen los dos primeros términos. Y a partir de allí definimos lo que era el centro de masas de un cuerpo, G, por su definición vectorial, o sea, el radio o el vector posición para ubicar el centro de masas, es decir, a donde tenemos considerada la totalidad de la masa del cuerpo, era igual a la suma de las masas por sus respectivas distancias, a ese punto, sobre la masa del cuerpo, la masa total. Esta era la ecuación vectorial, que es la primera que aparece acá abajo, arriba del gráfico explicativo, ¿no es cierto? Porque O sub 1 era el punto, seguíamos manifestando, y en concordancia con lo que habíamos visto acá, la velocidad del polo, sub 1, acá en P sub I está la partícula de masa M sub I, o sea, vendría a ser el numerador de la definición vectorial del vector posición centro de masas. Entonces, a su vez, el centro de masas estaba ubicado a una distancia R sub G de G. Por lo tanto, si nosotros elegíamos convenientemente, que era una facultad que nosotros tenemos al momento de resolver cualquier problema, de que O sub 1 no sea un punto cualquiera, sino el centro de masas, obviamente RG es 0, y al ser RG es 0, la suma de acá de los MI por los B sub RI se anulaba. Por lo que nos quedaba la suma de las dos primeras. De los dos primeros términos, o sea, como habíamos dicho, energía cinética de arrastre, porque era B sub, fíjense, este es un medio de M por B sub 0,1, más la energía cinética relativa, que era la que se correspondía con la velocidad relativa de cada una de todas y cada una de las partículas. Se nos complicaba un poquito más la existencia si el cuerpo ya estaba animado de una velocidad de traslación asociada, digamos, a la luna de rotación. Entonces, nuestro sistema ahora móvil, o el sistema de referencia móvil solidario al cuerpo, presenta, como ustedes lo están viendo allí, una velocidad de rotación, omega, además de la velocidad de arrastre, el polo B sub 0,1. Por lo que habíamos dicho en su momento en la clase, nos teníamos que remitir a lo que habíamos visto para el estado complejo de un movimiento de un cuerpo, el segundo capítulo en cinemática del sólido rígido, en donde sumábamos las traslaciones, las podíamos poner en nuestro polo o centro de reducción B sub 0, pero debíamos agregar el momento que estas rotaciones nos generaban respecto a ese punto. Por lo tanto, la velocidad de un punto cualquiera, P sub I, era la suma de la velocidad de arrastre del polo, del punto tomado como polo, B sub 0, más omega vectorial R sub I. Entonces, esa nos daba la velocidad del punto. Por lo que esta expresión de velocidad del punto B sub I es la que nosotros tenemos que introducir dentro de la expresión de la energía del cuerpo, un medio de la masa por la suma de los MI B sub I al cuadrado, para poder resolverla. Y nos quedaba esta expresión que está acá abajo. Esta expresión en donde
por el momento no considerábamos ni el primer término ni el tercer término. Y ahí vamos a poner foco en este término del medio y le hacíamos ahí una modificación algebraica que era multiplicar y dividir por omega cuadrado. Al multiplicar y dividir por omega cuadrado, dentro del paréntesis, que estaba elevado al cuadrado, nos quedaba un versor. Y obviamente aparecía antes del signo sumatoria, que lo podíamos sacar afuera. Recuerden que estos signos sumatoria en el límite se van a transformar en la integral del cuerpo, ¿no es cierto? La forma del cuerpo. Como era constante, lo podíamos sacar fuera del signo de la sumatoria. Eso nos llevaba a esta expresión. La sumatoria de los MI omega versor vectorial R al cuadrado era este dibujito, en donde nos estaba dando el producto, y esto habíamos dejado acá y queríamos que se entendiese bien, que era el producto de la masa, M sub I, que está acá, de la masa, por la distancia al cuadrado. Porque si esto vale 1, vectorial RI, ¿se acuerdan? Habíamos dicho de que resolviendo ese producto vectorial, el módulo es 1 por, bueno, por el módulo de RI, por el seno del ángulo, nos daba esta distancia. O sea, el término entre paréntesis no es otra cosa que esta línea punteada acá, que es la distancia perpendicular que existe entre la masa y la dirección del vector omega. Por lo tanto, el producto de la masa por la distancia al cuadrado nos daba el momento de inercia. El momento de inercia del vector velocidad rotación omega respecto al punto O sub 1. Que esto también era importante, porque si cambiamos el punto, obviamente, va a modificarse el vector I. ¿Por qué? Porque se va a modificar el paréntesis que tenemos acá elevado al cuadrado. Una vez hechas todas estas consideraciones, nos quedaba la fórmula de la energía para el movimiento general de un cuerpo como la suma de una energía de arrastre, que es la que normalmente nosotros estamos acostumbrados a calcular, es el primer miembro del segundo, el primer sumando, perdón, del segundo miembro, que es un medio de la masa por B sub 0, 1 al cuadrado. Pero reitero, ¿por qué? Porque siempre analizamos cuerpos o partículas en traslación. Si el cuerpo, además de trasladarse, rota, le tenemos que agregar la energía cinética de rotación, que viene dada por el producto. Fíjense, en vez de la masa en la traslación, aparece el momento de inercia. Y en vez o en reemplazo de la velocidad de traslación de nuestro polo, V sub 0,1, o del cuerpo, pues en definitiva es la misma en el sólido rígido, aparece la velocidad de rotación omega. Y el tercer término, que era el que llamábamos el de las energías o fuerzas vivas, que lo común y lo normal era no calcularlo. Como nosotros tenemos la libertad de elegir V sub 0 como centro o polo, habíamos dicho que podíamos anular ese segundo término el tercer término del segundo miembro de dos maneras. Una, considerando que la velocidad del polo es fija o no se mueve o es cero. Entonces anulamos el producto escalar ese que tenemos allí, que nos da cero. O bien, utilizando, que es lo que normalmente se hace cuando el estado complejo del movimiento lo permite, es ubicar su centro de masas y poner nuestro sistema allí. Entonces, si poníamos nuestro sistema ahí, lo que se anula es R. Al anularse R, se anula el tercer término. Y para finalizar, habíamos visto esta variable nueva, que ya la habíamos enunciado para
el estudio de la dinámica de una partícula, que era la cantidad de movimiento. Y por definición, la cantidad de movimiento está definida, o se define así, no hay que buscarle más vuelta, que el producto de la masa por la velocidad. Y la vamos a designar con la letra Q. Bueno, algunas consideraciones que son importantes tener en cuenta. Primero, la cantidad de movimiento es un vector, y esto tiene que ser como el bendito, estimados alumnos y alumnas, como el bendito. La cantidad de movimiento es un vector porque es el producto de un escalar, un producto escalar, digamos, de un escalar, la masa por un vector. Por lo tanto, me tiene que dar un vector. M sub i por B sub i me da un vector. Y como tenemos un sistema de partículas, porque estamos hablando del cuerpo, tenemos que asociarlo a sumar cada una de las masas por las velocidades. Bueno, vuelve a aparecer qué tipo de velocidad tenemos. Fíjense la importancia que tiene la velocidad absoluta de cada partícula, porque vamos a calcular la cantidad de movimiento como la velocidad del polo más la velocidad relativa, que reemplazada nos queda así. El sistema de eje solidario del cuerpo, que se mueve con el cuerpo, tiene que ser un sistema no inercial para que podamos aplicar esta ecuación, nos va a quedar como la suma de dos. La de traslación, cantidad de movimiento en traslación, m por b sub 0, 1, o m por b, más la suma de las masas por las velocidades relativas al movimiento respecto de ese eje. Entonces esta era la cantidad de movimiento Q. En algunos libros aparece con la letra P, otros he visto con la letra R, no sé, la designación de la cantidad de movimiento es variada. Lo importante es el concepto y qué es lo que define. Sobre esto, ya hacia el final del capítulo, vamos a ver cómo podemos expresar el segundo principio de Newton, a través de la variación de la cantidad de movimiento. Y va a quedar bien en claro el texto, porque Newton lo expresa así, ¿no? Que las resultantes de las fuerzas que actuaban en un cuerpo tienen la dirección de la variación de la cantidad de movimiento. Eso ya lo vamos a ver y forma parte, por eso les digo que tienen que tener en cuenta la cantidad de movimiento y el momento cinético o momento de la cantidad de movimiento forman parte de las dos ecuaciones que se denominan en la dinámica cardinales, porque a partir de ellas aparecen todas. Fíjense que cantidad de movimiento que está figurando acá, estamos hablando de traslación. Es una magnitud vectorial, lo cual va a devenir cuando veamos los teoremas en tres ecuaciones escalares. Cuando veamos momento cinético también, y veamos los teoremas de la conservación y todo el asunto vamos a ver que también vamos a llegar a una ecuación muy similar a esta, nada más que voy a expresar el momento, en donde vamos a tener una ecuación vectorial, porque estamos hablando de un momento, más que evidente, que se trata de un vector, y van a devenir estas en tres ecuaciones escalares. O sea que vamos a tener tres ecuaciones de la cantidad de movimiento y tres ecuaciones del momento cinético o momento de la cantidad de movimiento que nos van a dar la totalidad de los grados de libertad a los cuales está sometido un cuerpo libre en el espacio. Tres traslaciones y tres rotaciones. Si nosotros no tenemos más que 6 incógnitas en un movimiento, por más complejo que sea, 6 incógnitas. 3 traslaciones y 3 rotaciones. Bien, el tema se simplifica igual que con la energía, se simplifica si uno elige, y estos son ya, digamos, las recetas de comida de Doña Petrona. En la época mía, mi mamá tenía el libro de Doña Petrona. Ahora existen el YouTube y todos los chefs estos que cocinan, todo por online, digamos. En tiempo era un libro así, que tenía la receta. Si quiere hacer pan, decía, tome, no sé, 100 gramos de harina, 2 de
de levadura, un poco, medio litro de agua, mezcle, qué sé yo. La receta acá es siempre es tratar de elegir el baricentro porque simplifica muchísimo los cálculos. Si eligen el baricentro, lo que hacemos es anular y que nos quede la expresión de la cantidad de movimiento como el producto de la masa, fíjense, y ya nos ponemos B sub 0, B sub 0,1, sino que ponemos B sub G. O sea que es la masa por la velocidad que tiene el baricentro. Y ahí terminaría entonces el repaso. Nos vamos a meter ahora, le vamos a dar una vueltita más de rosca a este asunto y nos vamos a meter con otro elemento que es muy, muy importante en el movimiento, en los mecanismos en general, que es el momento cinético. Porque pone de manifiesto una cualidad muy, muy importante, una propiedad que tienen los cuerpos y del cual no podemos abstenernos para hacer el análisis. Igual que la cantidad de movimiento, el momento cinético se define con esa fórmula que están viendo ustedes arriba, a la izquierda. En primer lugar, hay libros que le llaman K y hay libros que le llaman L. Nosotros, bueno, hemos adoptado, no, yo no, el profesor, el docente que estaba a cargo antes que yo, decidió llamarle L. Entonces, vamos a seguir con esa anotación, pero reitero, si toman un libro y ven K, el concepto no va a variar. En vez de K pongan L y es lo mismo. Yo por un hecho de que tengo más, digamos, más confiabilidad con lo de L, le llamamos L, pero bueno, al que le gusta K pone K y no va a haber ningún problema. Y fíjense que es un vector, y si estamos hablando de un momento, tenemos que hablar de a dónde está aplicado. ¿De a dónde está aplicado? Y vuelve a aparecer nuestro famoso polo o centro de reducción, en este caso O sub 1, que reitero, fíjense, estamos en dinámica, hemos visto 3 temas ya, o sea, trabajo como energía, hemos visto energía cinética, como el producto de la masa por la velocidad, hemos visto cantidad de movimiento y ahora vemos momento cinético. Y en todos, muchachos y señoritas, aparece el sistema de referencia solidario al cuerpo. ¿Ah? O sea, un punto elegimos nosotros y es el que se mueve con el cuerpo. ¿Por qué? Porque es la única manera de que nosotros podamos volcar allí las ecuaciones de Newton. Si no, esto no tendría explicación. Reitero esto porque van a aparecer al cuerpo, tener una distribución de masas, al tener ejes de simetría o no, van a empezar a aparecer todas las expresiones que no las veíamos antes con la partícula. Pues la partícula, digamos, no tiene una dimensión respecto a su centro de masa. Acá sí va a aparecer masas que respecto a su centro de masas están ubicadas a una distancia, o bien el centro de masa está ubicado a una distancia distinta de cero de nuestro polo o centro de reducción. Entonces, fíjense que aparece esta relación de nuevo en este caso. ¿Qué tenemos acá? En todo caso, tenemos una traslación que está haciendo con nuestro sistema, ¿no es cierto? Con una velocidad V sub 0,1 se está moviendo el sistema de referencia, por lo tanto la velocidad viene a ser la suma de la velocidad de arrastre más la velocidad relativa. O sea, esa es la V sub I. Y eso es lo que nosotros vamos a introducir, allí la tienen, lo que vamos a introducir en la expresión. Esa suma vectorial que está ahí arriba a la derecha, al lado del gráfico, ¿está bien? Es la que vamos a introducir en el vector momento cinético. Reitero. Adelante. Sí. Lo único que, para aclararle,
que vean que estamos haciendo lo mismo que hicimos para el caso de la cantidad de movimientos. Se analizó primero la velocidad absoluta como la suma de la velocidad relativa, que era la V sub R sub I, y la de arrastre, que es la V sub A1. Pero ahí analizado la traslación nada más, como si se estuviera trasladando nada más. No se está teniendo en cuenta la rotación. Bien. Acá estamos haciendo lo mismo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Fíjense que no estamos hablando de omega. Ya más enseguida vamos a ver el omega, pero por ahora tengan en cuenta eso. Se está trasladando por ahora, nada más. Bien, perfecto, perfecto. Pero esa masa con esa velocidad respecto a un centro tiene un momento. ¿Se entiende eso? Porque hay un vector, o sea, no es necesario, este es el concepto importante, bueno, me dio pie, gracias, ingeniero Caballero, pues si no, no es necesario que el cuerpo esté rotando, porque hay un vector, cantidad de movimiento, m por b, que respecto a un punto está produciendo un momento. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. No sé, Hugo, si Sí, quieres... profe. Sí, está bien. Es el caso de los planetas, que es lo que hablamos la otra vez. En el caso de los planetas que decíamos que el Sol está en el foco y el planeta Tierra está girando en una órbita. El momento cinético, en este caso, L, sería el producto, la masa que sería la Tierra, la velocidad con la que está, que vendría a ser la velocidad absoluta o la tangencial, que sería en la órbita, multiplicado vectorialmente por el vector posición, que el R sub I sería desde donde está el Sol a la masa donde estaría la Tierra. Y Perfecto. ahí se calcularía el L0. Perfecto. Es un ejemplo bien claro. Es decir, no necesariamente el cuerpo tiene que estar rotando para que aparezca el momento cinético. El solo hecho de tener una masa y una velocidad suficiente. Respecto a un punto producimos nuestro momento cinético. Entonces ese el ejemplo claro, el que acaba de decir el ingeniero Caballero, y que quede expresado en esta expresión, valga la redundancia, de RI vectorial MI B sub I. Por lo tanto, el vector momento cinético va a ser, por definición, perpendicular al vector cantidad de movimiento y al vector R. ¿Se acuerdan la definición? O sea, el módulo de R por el módulo de Q vendría a ser MI por B sub I por el seno del ángulo. Eso me va a dar el módulo. Y la dirección y el sentido, bueno, del producto vectorial y siempre perpendicular al plano que forman ambos. Lo introducimos, no queda otra. Es decir, a la fórmula B sub I le damos el carácter de reemplazar la velocidad de arrastre más la relativa. Bueno, ahí están las dos expresiones, RI MI B sub 0 más RI MI B sub RI. Como B sub 0, el cuerpo, como bien dijo el ingeniero Caballero, se está trasladando de la misma para todas, en la velocidad absoluta, digamos, lo sacamos fuera del signo de la sumatoria. Ponemos el vector y como hemos dado vuelta MI por RI, le ponemos el menos acá. Entonces, nos queda esta expresión, la suma de MI RI más la suma de los RI por los MI B sub RI. Obviamente, la suma de los MI por los RI nos da el RG a nosotros, que era el momento respecto al baricentro de nuestro cuerpo. Y como es la suma de los MI, me da la masa total. Es decir, que del análisis de acá yo saco que lo vuelvo a dar vuelta, es decir, pongo primero el radio vector, la suma de los RI con respecto al punto B sub 0,1, me dan los RG, los doy vuelta y desaparece el signo menos. Entonces me queda el vector posición de esta fórmula, el vector posición respecto al centro de masa, más la cantidad de movimiento respecto del polo elegido. Y la otra expresión, bueno, la dejo por el momento como está ahí. Lo que le estaba diciendo recién, RG es la posición del baricentro respecto al centro de momentos O sub 1.
sea, deberíamos nosotros, si tenemos que resolver un problema, nos piden la receta de doña Petrona, calcular el momento cinético, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es el centro de masa. Y después, determinado ese centro de masa, trasladarlo a O1. Si les gusta. Si no, ya vamos a ver más adelante, hacemos coincidir O1 con G y obviamente nos simplificamos. ¿Está bien? Eso va a depender de cómo lo podemos ver. Dice que el primer sumando, bueno, expresa la parte del momento cinético como si estuviera todo concentrado en G. Eso es lógico, fíjense, porque aparece toda la masa por la velocidad. Ha desaparecido, digamos, el signo de la sumatoria. ¿Está bien? A este se le denomina momento cinético de arrastre u orbital. ¿Por qué? Porque está vinculado con la velocidad de arrastre. Y si fuera G, aparecería V sub G, la velocidad de arrastre, ¿no? Pero bueno, ese es el nombre que se le da, se denomina momento cinético de arrastre u orbital. Y al segundo es el momento cinético respecto de las masas respecto al punto 1. Se le denomina momento cinético relativo, es obvio, porque vincula la cantidad de movimiento de cada masa respecto a su distancia R sub I al polo O sub 1 tomado al punto, perdón, O sub 1 tomado como polo. Lo que les decía recién, uno podría decir elijo G, y es obvio, nos simplifica muchísimo, es obvio. No sé, si tenemos problemas en donde pueda ser, Hugo, fácilmente ubicable el centro de gravedad, o bien hay cosas mixtas en donde los elegimos o no. A RG calculamos los dos términos o uno. Claro, 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 sí, es así. Bien, entonces, si ubicamos G, RG se anula, y si RG se anula, obviamente no tiene sentido ese momento cinético de arrastre u orbital de sub 0,1, porque se hace cero. Y el momento cinético, vuelve a aparecer el concepto, y con esto les voy a secar la cabeza, aparece el punto G. ¿Por qué? Porque va a ser el momento cinético referido al baricentro. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Al momento cinético del cuerpo referido a las velocidades relativas que tiene, o momento de la cantidad de movimiento, respecto al sistema que hemos tomado con centro en G. Y aquí estamos hasta ahí, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. O sea, hemos definido momento cinético en general respecto para que no se nos complique y vayamos clarificando, digamos. Definimos el momento cinético. Como es un momento, lo definimos respecto a un punto que lo tomamos como polo. Su expresión es la que está acá. L01 es el vector posición respecto al centro de masas, por el producto de la masa del cuerpo, por la velocidad de arrastre, más el momento cinético relativo. O sea que el momento cinético respecto al punto O es la suma del orbital o de arrastre, más el momento cinético relativo. Si tomamos, en vez de un punto O sub 1, lo hacemos coincidir con G, nos queda directamente que es igual al momento cinético relativo respecto al centro tomado como masa. Y acá viene lo otro, y obviamente acá se va a complicar. ¿Por qué? Si se va a complicar en el hecho de tener en cuenta de que van a aparecer otras variables para tener en cuenta en el momento cinético. ¿Por qué? Porque el cuerpo está rotando y trasladándose. Pero fíjense que el procedimiento o la receta esta de doña Petrona sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Ubicamos un punto y en ese punto llevamos la velocidad y omega. Bien, lo que hemos dicho
está expresado en este gráfico. Tenemos el sistema fijo, X y Z, y tenemos el sistema móvil, X', Y' y Z'. Animado de una traslación, fíjense, P sub 0, 1, y de una rotación, omega. Tenemos la masa M sub I, que está ubicada a una distancia R sub I, obviamente de O sub 1, y que tiene una velocidad V sub I. Lo dejamos anotado, pero no lo vamos a utilizar todavía, que es posible que en esta distribución de masas del cuerpo, G es su centro de masa. Y su centro de masa está ubicado a una distancia R sub G de O sub 1. O sea, el procedimiento, la receta para hacer el pan es lo mismo. Lo que hemos cambiado un poco son los ingredientes. Aparte de la harina, le hemos metido, no sé, un poco más de huevo, qué sé yo. ¿Por qué? Porque en vez de estar trasladándose el cuerpo, también rota. ¿Y a dónde lo vemos eso? Bueno, ya lo hemos explicado en nuestro sistema coordenado. Acá lo vemos, alumnos y alumnas. En que la velocidad del cuerpo, la velocidad absoluta, es la velocidad del polo más la velocidad de arrastre por rotación. Yo, Dante. Sí, Sí. aprovecha Ahí, para tomar agua. está bien. Ahí lo que les agregaría a ver para que recuerden un poco los chicos. ¿Se acuerdan que ahí, fíjense en el texto, dice el polo o centro de reducción? ¿Se acuerdan qué es lo que era el polo y el centro de reducción? Era donde nosotros considerábamos que estaban los vectores, justamente ahí dice vectores característicos. ¿Se acuerdan? Que era el B sub O1 y el omega. ¿Se acuerdan que reducíamos todo el sistema, toda El sistema esos dos vectores. exactamente, toda la cinemática se reduce a esos dos vectores, la B sub O1 y la omega. ¿Está bien? Entonces todo el cuerpo, el movimiento del cuerpo está resumido en esos dos, donde la B sub O1 se acuerda cómo se calculaba y la omega cómo se calculaba. Ahora, fíjense, fíjense en el gráfico, ahí ven la masita M sub I. La masita M sub I es una masita que está en el espacio y que se está moviendo con una velocidad V sub I. Ahora, esa velocidad V sub I sería, ¿qué velocidad? ¿Sería la velocidad relativa o la velocidad absoluta? Es la velocidad absoluta. Fíjense que es lo que recién les decía el ingeniero. La V sub I es la velocidad absoluta de la masita que se está moviendo en el espacio. Entonces, quiere decir que esa velocidad V sub I es la velocidad que está siendo vista del sistema fijo. ¿Está bien? El sistema fijo está viendo esa velocidad. Pero yo tengo un sistema móvil. Y a mí me interesa utilizar el sistema móvil así como vimos el movimiento relativo. Y a mí me conviene utilizar el sistema móvil donde el centro sea el O1, el centro de reducción. Entonces, por eso que se puso, aparte de ser el O1, donde está el B sub O1 y el omega, se colocó la terna no inercial, la que se estaría moviendo con el sistema. Entonces, si ustedes dicen, bueno, pero la velocidad absoluta, nosotros ya sabemos que era igual a la velocidad de arrastre más la relativa, que es la que han puesto ustedes ahí arriba. Y sabemos que la relativa era por cuando trasladábamos el omega y lo llevábamos al punto O1 y se agregaba el momento de velocidad que era el omega por el R sub I. ¿Está bien? O sea, venimos haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora, con la diferencia que ahora vamos a analizar el momento cinético, pero todo lo que es la parte cinemática, el análisis, el sistema de referencia fijo móvil es lo mismo que hemos visto hasta ahora. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Sí, Solamente que ahora Sí, lo que profe. vamos a ver es bueno, entonces con esto vamos ahora, ¿qué pasa? Vamos a calcular la cantidad de movimiento. ¿Cómo lo calculamos? Si tenemos dos sistemas de referencia. Y ahora vamos a calcular el momento cinético si tenemos dos sistemas de referencia. Por eso que ahí el ingeniero a usted le está diciendo, esta es la receta, porque teniendo en claro bien la receta, a ustedes no se les va a complicar hacer los cálculos después.
Por eso es interesante que vayan fijándose en la receta o sobre todo remarcándola para cuando vayan, así como vimos en vibraciones, ¿se acuerdan que veíamos la fórmula final? Esas son las que tienen que saber. Bueno, lo mismo pasa acá. Estas son las que tienen que saber para que después ustedes van a resolver cualquier tipo de problema. Para agregar a la acotación, que estuvo muy buena, gracias, ingeniero Caballero, por la ampliación, no nos queda otra que, fíjense que estamos aplicando, ¿qué estamos aplicando en definitiva? Los principios de Newton, los 3 principios. Exacto. Entonces, el sistema tiene que ser no inercial, si no, no lo puedo meter en un sistema acelerado. Si nosotros metemos alguna ecuación en un sistema acelerado, esto no funciona. Y la única manera es este sistema, como bien lo dijo ahí Alexis, que todo el estado de movimiento se reducía al polo con una velocidad de rotación y una traslación. Exacto. O sea, sería bueno, a partir de ahora, que le peguen una leidita al capítulo de cinemática y, bueno, para poder reforzar estos conceptos. Porque de ahora en más, todo lo que aparezca, reitero, y no se me enrieden en las cosas que vayan apareciendo, porque normalmente tenemos tendencia a memorizar los desarrollos y no quedarnos con el concepto. Los desarrollos están en el libro, búsquenlo, en cualquier libro lo van a encontrar, pero a mí lo que me interesa es que les queden los conceptos. Porque acá, fíjense, van a empezar a aparecer, en definitiva, la velocidad ya tiene 2 expresiones, y en el medio, una de esas expresiones tiene un producto vectorial. Claro. O sea, no es una expresión algebraica cualquiera. No sé, 3 naranjas más 2 manzanas, no sé, más 5 bananas. No, hay algo de unas naranjas ahí más un omega vectorial, un R sub I. Entonces, eso empieza a dar elementos para que el análisis sea mucho más fino. Exacto. La matemática, reitero, nos ayuda. La matemática. Nosotros le vamos a meter el hecho físico. Y la otra Sí. cosa que quería agregarle, que me estaba olvidando, era que se imaginen, ahí está dibujada o graficada la M sub I, o sea, una partícula, y con su vector. Ahora, imagínense que ahí en el espacio hay un montón de esas partículas, y que ese G, que está ahí dibujado, vendría a representar el centro de masa de todas esas partículas, como si estuviera todo concentrado en ese puntito G, donde tiene un vector posición respecto al sistema que se está moviendo, que es el RG. Eso no lo pierdan tampoco de vista. Listo, Muy Dani. bien. Bueno, analícenla, esa expresión. Me va a resultar más difícil que yo la lea que ustedes la vean, ¿no? Porque, ¿qué diferencia hay entre la primera fórmula de momento cinético y la segunda? En que hemos reemplazado la velocidad, como le decía, absoluta, como le decía el ingeniero Caballero, por su equivalente. La velocidad al polo más omega vectorial R sub I. Y a su vez, ¿qué hemos hecho? Para no hacerlo excesivamente largo, y hemos dividido en 2 eso. Hemos dividido, nos queda RI, MI, B sub 0, por un lado, más MI, RI, acá aparece, fíjense, vectorial, omega vectorial RI, que proviene del omega vectorial R sub I de la fórmula B sub I de acá. Esta. Esto es esto, ¿no es cierto? Exacto. Y yo arrastro el RI del MI, o sea, arrastro esto. Entonces acá ya estamos teniendo un doble producto vectorial. De este vector por este vector. A su vez, multiplicado por una masa. Ya lo vimos esto recién. Aquí es igual. Y este era el momento, perdón, sí, el momento viene a ser, pero quiero decir que la sumatoria de los MI por RI me daba el RG. Y la sumatoria de los MI me da la masa. ¿Por quién? Por la velocidad del polo. Reitero, porque esta es ya la velocidad en traslación. O sea que todos los cuerpos, todos los puntos tienen la misma velocidad. Bueno, ahí les dejo eso. El segundo término es el doble producto vectorial. Que yo, para no ser malo, les he puesto la fórmula.
A por C por B menos A por B por C. Un vector, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos ahí? Simplemente esa fórmula tiene reemplazado el doble producto vectorial. Queda la misma expresión anterior, es decir, si la leemos nos va a quedar que el momento cinético respecto de O sub 1, o nuestro polo, que no coincide con G, es igual a RG, o sea, el vector posición del centro de masas, por la cantidad de movimiento M por V sub 0. Más, ahora empiezo a tomar todas las partículas. Bueno, queda la masa, y fíjense, como es A por C, A vale R y C vale R, me queda R por R. Por B, ¿cuánto vale B? Omega. O sea que el primer término, el segundo sumando, el primer término, perdón, del segundo miembro, A por C por B me queda R por R por omega, menos de la fórmula, A que vale R, B que vale omega y C que vale R. Ahí está la fórmula de nuevo. Nada raro. Tomemos el primero. Si tomamos el primero de los miembros que están entre corchetes, ¿se entiende? Me queda R por R. Es R cuadrado. ¿Qué es R cuadrado? Y las coordenadas del vector de la masa M sub i elevado al cuadrado. O sea, es xi, y sub i y zi. Pero ojo, respecto al sistema solidario del cuerpo. Respecto al sistema solidario del cuerpo. Entonces, como está al cuadrado, le elevamos al cuadrado. Después dice que la multiplique por omega. Si ustedes la ven acá, dice multiplicada por omega. ¿Está bien? Es RR por omega. Entonces, RR es R cuadrado, lo he puesto acá, la multiplico por omega. ¿Está bien? Sí. Entonces, al multiplicar por omega me queda, fíjense, ¿qué es esto? Ya desaparece el simbolito del asunto acá del vector. Esta es la componente escalar porque le he puesto el versor. O sea, proyectado. Esto pedagógicamente un desastre, muchachos, pero bueno. He proyectado omega, esta, respecto a X, a Y y a Z. Entonces, acá aparece omega prima, porque son los ejes primas móviles, omega I y omega Z. ¿Por quién? Por los versores, I prima, J prima y K prima. Queda R sub I al cuadrado. Esto es mucho más fácil colocarlo de esta manera. Es decir, aprovechar esta expresión y ponerla en forma matricial. Entonces, coloco R cuadrado, como las componentes al cuadrado, y a omega lo pongo a través de la matriz o unidad o identidad, porque sé que son estas omega prima X, omega prima Y y omega prima Z, son las componentes en cada uno de los ejes. Entonces, lo simplifico a toda esa expresión para no andar arrastrando toda esta expresión. Ojo, acá no hay nada, ningún gato encubierto ni nada oculto. Yo no quiero escribir toda esta expresión y lo que hago, digo que este producto vale RI cuadrado por 1, que es la matriz unidad esta, y por omega. Nada raro. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe, sí. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que...? Ya hemos resuelto esto, ¿no es cierto? El primer miembro de los dos que están entre corchetes. Hemos resuelto este por este y por esto. Y me da que es igual a R cuadrado, sería por 1 por omega, en notación matricial esto. Me va a dar R cuadrado por la matriz unitaria y por omega. ¿Para qué? Para que yo tenga cada una de las componentes. Ojo,
Tengo que respetar esto, ¿no? Si no, no me va a dar el producto. Me voy a este, R omega R. ¿Cuánto vale R? Y bueno, las coordenadas X, Y, Z de R por su versor, multiplicado por la coordenada R, acá X, Y y Z, por omega. Omega X, omega Y y omega Z. ¿Estamos bien hasta ahí? Si empezamos a multiplicar el primero de acá por el primero de acá, el primero de acá por el segundo de acá, el primero de acá por el tercero de acá, es mucho más fácil colocar y decir que es xy al cuadrado, porque cuando resiste esto, y en vez de poner el omega x, lo pongo en forma de columna. Entonces me queda este producto en forma matricial, me queda x, xy y sub y, xy, zi, que sería resolver esto por todo esto. El segundo, la segunda fila, me quedan los y por todo esto, que es esta, que aparece un y al cuadrado cuando multiplique el segundo de acá por el segundo de acá. Y el tercer término, los z, por todo esto, que va a aparecer un z cuadrado cuando multiplique el tercero de acá por el tercero de acá, que es este. Entonces, a todo esto yo lo puedo poner como que es igual a una matriz x cuadrada de 3 por 3 por la velocidad omega. Y para esto nos sirve esta notación que hemos utilizado. Para no andar arrastrando toda esta expresión, que sería larguísimo. Fíjense, nos queda que el momento cinético, esta expresión de acá de arriba no se ha modificado. O sea, el vector posición R por M por B, que está acá. Y en vez de poner todo esto, que resuelto sería todo esto y todo esto, pongo los M sub I, que son el que está acá, y en el corchete pongo RI cuadrado por 1, que es esta matriz, menos X, que es esta matriz, y saco factor común omega. Entonces el momento de inercia me queda como el producto del momento de inercia referido al punto tomado como polo del centro de masa, o sea, lo que es la traslación, más todo este elemento que deviene de esta fórmula, que es lo que hay que empezar a ver y a analizar. ¿Estamos hasta ahí? ¿No se han perdido, no se han aburrido? Sí, profe, estamos. Bueno, yo le he vuelto a poner. Yo lo dejo que la vean un ratito, lo lean. Cuando uno resuelve SR cuadrado por 1 menos XY, llega, fíjense que son distancias al cuadrado, y en la otra productos de masas, llega esa expresión que se denomina, y acá aparece por primera vez, y acá les pido que tengan atención, aparece lo que se denomina el tensor de inercia. Si uno hiciera ese producto uno por uno, únicamente quedan positivos, si resolvemos esto, ¿se entiende, no? Únicamente quedan positivos los de la diagonal principal. O sea, si venimos para acá, para atrás, discúlpenme, van a quedar positivos cuando multipliquemos los X por el X, el Y por el Y y el Z por el Z.
por x cuadrado, y cuadrado y z cuadrado, ¿saben? Que es el r cuadrado por 1 más pues, de omega. Sí. El resto, por ese signo menos, va a quedar como negativo. Recuerden que resolver ese determinante va a dar tiene que tener un signo. Quedan todos como negativos. Pero Sí. tiene una particularidad, que respecto a esta diagonal, que es la diagonal principal, esta matriz es simétrica. ¿Qué quiere decir? Que este término es igual a este es igual a este, y este es igual a este. Esa matriz, muchachos, señoritas, se denomina tensor de inercia. Tensor de inercia. Y como está referida a un punto, ¿y cómo sé que está referida a un punto? Voy a volver para atrás, muchachos. Está referida a un punto porque está R sub I acá, y está referida a un punto porque está R sub I acá. Y está referida a un punto acá porque me dice que es el momento cinético respecto al polo. Entonces, como está referido a un punto, yo tengo que significar que este tensor de inercia tiene como origen O sub 1. Por eso le pongo acá. Y en vez de anotar todo esto, le llamo I. ¿Quién es el elemento principal? Omega. Esta. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, como acabamos de decir, la terna con la cual hemos expresado la velocidad de rotación omega. Porque de ahí aparecen el omega X, el omega Y y el omega Z. Dicho de otra manera, toda esa fórmula se sintetiza en esa que acabo de colocar allí. Y fíjense qué expresiva que es, digamos, que me dice que el momento de inercia de un sistema de partículas... Punto cinético. Perdón, desgracia. El momento cinético de un sistema de partículas, momento cinético o momento de la cantidad de movimiento, como ustedes quieran, también le llaman. Respecto a un punto que hemos tomado como polo, es igual a esa expresión. Es el momento a la cantidad de movimiento de ese cuerpo respecto a su centro de masa, más el tensor de inercia respecto a ese punto por la velocidad de rotación omega. Y acá viene lo que nosotros siempre hemos querido hacer. O sea, a ver, antes de hacer esto, fíjense que el momento de inercia para un cuerpo en movimiento roto-traslatorio se corresponde con la parte de traslación, que es el primer sumando, el segundo miembro, y la parte de rotación, que es este. ¿Estamos hasta ahí? Porque ahora vienen consideraciones, qué es lo que nos conviene dentro de la receta y qué nos conviene. Si batir los huevos primero y mezclarlos con harina o no sé, o echarle primero el agua y después batir los huevos, no sé. Eso va a depender. Bueno, ¿cómo hacemos cero este término? De dos formas. O poniendo esto que sea fijo para que no tenga velocidad, se va a hacer cero, me va a quedar esto directamente, que es el primer caso. Me queda, fíjense, L01 igual a I por omega. O bien, haciendo lo que habíamos dicho nosotros. Si el polo coincide con G, O sub 1 va a coincidir con G, por lo tanto, B sub 0, 1, M y RG van a ser 0. Entonces, me queda el momento cinético, el tensor de inercia se transforma, el tensor de inercia, esta matriz, se transforma en los momentos de inercia respecto al baricentro, y esta es la velocidad de rotación.
Los ejes que contienen esto se denominan ejes principales de inercia. ¿Estamos? Creería que sí. Ya no es sí. Creería que sí. Los escucho. ¿Ven ahora cuál es el origen y cómo, a ver, cómo la propiedad I, porque el tensor de inercia, esto es lo que hablábamos un poco sin saber, creo que lo hacíamos, no sé si la clase pasada o la anterior, cómo el tensor de inercia es una propiedad de cada cuerpo. Es decir, yo les ponía el ejemplo, yo no tengo el mismo tensor de inercia que el ingeniero Caballero, porque tenemos distintas masas y distintas alturas respecto al centro de masa, por ejemplo, o a una terna. Por más que estén, tomemos la misma terna, por ejemplo, el ombligo, él tiene una distribución de masa distinta a la mía, o es más gordo, más flaco, qué sé yo, no sé, tiene más músculo de un lado que de otro, no sé, es distinto. ¿Está bien? Ahora, la característica del ingeniero Caballero, de su cuerpo, yo lo puedo decir que si tomo su baricentro y calculo su momento de inercia, esa es la característica del cuerpo de él. Y eso es lo que nosotros vemos cuando vamos a una tabla para calcular los momentos de inercia. Son todos baricéntricos, todos. Los momentos de inercia principales, ¿no? Pues después están los secundarios o productos de inercia, que son estos, los que tienen signo negativo. Pero me definen la característica geométrica del cuerpo. Y al decir geométrica no es que digo largo, ancho, alto, gordo, flaco, ¿no es cierto?, petizo. No, la característica geométrica es la distribución de las masas respecto a un punto. Si es más alto, si es Sí. es más bajo, si es más ancho, si es más angosto. Eso me está dando la característica. ¿Por qué? Porque en un sólido rígido va a tener que ver con las propiedades de resistencia que tenga ese elemento. No sé si lo han visto o lo van a ver en resistencia de materiales. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, después no digan que no han visto nada de esto, ¿no? Esa es la expresión general entonces para el cálculo de un momento cinético. Y bueno, como somos buenos con el ingeniero Caballero, buenas personas, digamos, le damos la receta a doña Petrona. El método práctico, bueno, lo está diciendo la misma fórmula, o sea, no le agregamos nada, es una broma, Sí. para que no se duerma. Es calcular el momento cinético respecto de G. Y después que lo tengo calculado con G, lo llevo o lo calculo respecto de O sub 1. Oh, su- Ahí se los pongo para que lo vean. Seguimos hablando de una terna fija, es obvio, y una terna móvil solidaria con el cuerpo. La masita M sub I ubicada a una distancia de R sub I, le encontramos su centro de masa, G. Por lo tanto, el radio vector posición, o vector posición de la masita M sub I es RG, fíjense en la suma vectorial, más ρ sub I. Ρ sub I la distancia de G a la masa. Aplico el método práctico, la receta de doña Petrona. Primero veo en G y después calculo en O sub 1. Y la expresión, bueno, está puesta allí. Acá lo que hemos hecho es, como RI es la suma de RG más ρ sub I, obviamente, desdoblarla. Lo mismo que hacíamos con la velocidad, lo hacemos con el vector posición. O sea, no sé, yo creo que huelgan hasta los comentarios. O sea, si usted reemplaza y tienen que ir resolviendo de una manera ordenada. Entonces, RG vectorial, MI B sub I, más
el segundo término. Suma de los ρ sub i, recuerde que ρ sub i es la distancia entre G y M, de los MI por P sub i. A RG lo saco del signo sumatorio porque es una constante y me queda vectorial MI B sub i. Más lo otro, que como está referido al centro de masas, G, directamente le llamo LG. MI por B sub I, si me voy a 2, 3, 4 o 5 filminas atrás, saben que es Q. Entonces, el momento cinético respecto al punto O sub 1 me queda RG vectorial Q más el momento cinético baricéntrico. Sí. Y ahí tienen la receta. Ahora queda más simplificado. Tengan cuidado porque es muy fácil equivocarse con las coordenadas de los puntos respecto a nuestro sistema, ¿no? Es lo único que yo les pido. Tienen que ser muy meticulosos, digamos, en las distancias esas, porque es fácil equivocarse. Sobre todo cuando quedan masas con signo o con distancia, no la masa no tiene signo. Con distancias positivas o negativas, ¿no es así, ingeniero Caballero? ¿En algún problema? No sé. Puede que aparezcan positivas o negativas. Tengan cuidado nada más con eso. Hay que ordenarse. Pero hoy con una planilla de cálculo esto... Este tema lo llamamos así, como derivamos a partir de la ecuación vectorial del momento cinético, momento de la cantidad de movimiento. Obviamente, al ser una ecuación vectorial, tiene que devenir en sus correspondientes ecuaciones escalares. Esta me gusta más que la analicen, porque acá es donde está expresada, digamos, como en verdadera magnitud, todos los elementos que tienen en cuenta para calcular el momento cinético. Fíjense, la masa, aparecen las coordenadas del centro de masa, X y Z, respecto al eje en movimiento, y aparecen las componentes de las velocidades respecto a cada uno de los ejes, que vendría a ser el primer término del segundo sumando. ¿No? M por las velocidades, y R. Acá está R, acá está M, y acá están las velocidades. Y luego aparece esto que hemos venido calculando recién, y acá está lo que yo les decía, que era una matriz simétrica, los momentos principales, y acá esto de sim es porque es simétrico, o sea que yo puedo rebatir respecto a este eje y van a aparecer los términos puestos acá. Y las velocidades de rotación, X y Z. Fíjense que son todas componentes escalares. Pues ya vengo analizando la forma matricial al hacer el producto, me va a dar directamente la componente vectorial o componentes escalares. Me va a dar acá el L01 una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. O bien sumamos vectorialmente, después hagan lo que ustedes consideren pertinente, ¿no? Pero fíjense que esto es un vector y esto es otro vector. Por lo tanto, me tiene que dar un vector. Acá están puestas las componentes escalares que devienen de esta ecuación vectorial. Ahí estaría una. Esa sería la componente según el eje X. Ya resuelto, no todo lo que está arriba. O sea, resolver los determinantes acá y acá, ¿no? El producto de estos dos productos, resolviendo, me queda esto, según el eje X, esto según el eje Y, y esto según el eje Z.
María Isabel, tengo que darme alta de la AFIP de una de las condiciones. Sí, tengo que tener. ¿Estamos hasta ahí entonces? ¿Te acuerdas que vos habías puesto como que me había quedado sin trabajo? Sí, profe. Ajá. Bueno, con esto se terminaría lo que es la dinámica del sistema de partículas referida fundamentalmente a lo que son cálculos de energía o trabajo, energía cinética, cantidad de movimiento y momento cinético o momento a la cantidad de movimiento. Este capítulo tiene asociado una serie de teoremas, que a mí me gustaría que los veamos mañana. Hugo, me quedan... A ver. Sí, me quedan 10 minutitos. Vamos a quedar en la mitad y no me gustaría verlos a todos juntos, así mañana lo concluimos. Perfecto, me parece muy bien. Sería teorema de la cantidad de movimiento, teorema del momento cinético, después viene conservación de la cantidad de movimiento, conservación del momento cinético, y el teorema fundamental del primer principio, del principio de la mecánica, la suma de las energías. Exacto. Así que me gustaría que lo veamos mañana eso, y bueno, para que lo veamos completo. Y la semana entrante estaríamos en condiciones, digamos, de hacerlo al práctico. Bien, bien. Es muy, muy importante, ahí nos vamos a detener el tiempo que sea necesario, porque bueno, vamos corriendo todavía con un poco de ventaja. Nos gustaría que así como les ha quedado claro el tema a ver, voy a dejar de grabar porque esto ya no tiene nada que ver.